¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a hablar de un asunto que podría preocupar a muchos padres o incluso todo lo contrario. Podemos hablar que 6.000 niños canarios podrían estar dotados de una inteligencia superior, son los llamados niños superdotados o incluso niños de alta capacidad. De este tema vamos a hablar esta mañana, en los próximos minutos, con África Borges, que es profesora titular de Metodología de Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Señora Borges, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y usted ha vivido muy volcada con este asunto, con los niños superdotados, niños con altas capacidades. ¿Por qué motivo? ¿A qué situación se enfrentan estos niños? Pues se enfrentan a no ser bien comprendidos, a recibir una educación que no es la que les corresponde, y eso es lo que acaba conllevando problemas. O sea, el problema no está en la superdotación, sino en que la educación que reciben no siempre es la correcta. Nosotros llevamos ya, esta es la 10ª edición del programa. Nosotros empezamos el programa integral para altas capacidades, que lo estamos desarrollando. Como les digo, esta es la 10ª edición, con lo cual pues estamos acumulando ahora mismo una poquita experiencia, y realmente es un mundo apasionante, y sobre todo que precisan recibir la formación que tienen para sus capacidades, o sea, que necesitan para su capacidad. Estamos hablando de 10 años estudiando estos casos. ¿Se ha podido conocer datos de cuántos niños en Canarias podrían estar dotados de esta inteligencia superior a la media? Pues yo no tengo esos datos, porque es la consejería la que se dedica a diagnosticar y a identificar, esa es la palabra correcta. Pero el cálculo estadístico es el que comentaba: alrededor de unos 6.000 niños podemos esperar que tengan altas capacidades intelectuales. Contando con que es un 2% de la población, más o menos, dependiendo. O sea, uno de los problemas más importantes que tenemos en altas capacidades es que hay muchos modelos explicativos. Entonces, esos modelos explicativos hacen que haya una variedad de conceptos, de interpretaciones, de diagnósticos. Y dependiendo además de la zona geográfica se van a entender unos u otros. Por ejemplo, es habitual que algunos hablen del 10%, porque se incluyen pues toda la variedad de talentos. También hay mucha diferenciación, o sea, desde un concepto unificado hasta talentos diversos en cada una de las condiciones. Entonces, yo, ateniéndome a lo más clásico, que es que tengan un CI por encima de 130, un cociente intelectual, perdón, por encima de 130, que es 2 desviaciones con respecto a la media, es decir, la media está alrededor de 100, con lo cual una desviación típica sería 115, 2, 130, significa una inteligencia bastante alta. Eso supone el 2% de la población. Y entonces, trasladado al número de escolares que hay en Canarias, alrededor de 6.000. Ahora que por lo menos se están preocupando de estudiar cuántos niños en Canarias pueden ser superdotados, a lo mejor de cuánta inteligencia nos hemos a lo mejor hemos perdido a lo largo de los últimos años, ¿no? Porque me habla de que este proyecto que está usted llevando a cabo lleva de 10 años hasta ahora prácticamente, ¿no? Y además es un proyecto muy puntual. O sea, lo que nosotros hacemos depende, o sea, está enmarcado dentro de las actividades de la Facultad de Psicología, pero no tiene financiación, no está dentro de los proyectos de la consejería. Es decir, nosotros lo que hacemos es aportar una ayuda a aquellas familias que lo precisen, es decir, que o bien no hayan recibido atención por parte de la consejería, o ellos vean la posibilidad de que sus hijos reciban una formación por lo menos alternativa, ¿no? De hecho, este año empezamos con muchos niños de 3,5 y 4 años. O sea, estamos empezando cada vez con edades más tempranas, probablemente porque los padres están también más sensibilizados, y desde que alguien les señala que puede haber altas capacidades, pues van a un diagnóstico y a partir de ahí entran en el programa. Señora Borges, pero puede resultar una paradoja que un niño de altas capacidades necesite una atención especial, como si estuviéramos hablando de un niño de menor capacidad, es decir, necesita también una educación adaptada a esas altas capacidades. Claro, es que vamos a ver, la educación, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos formalizada la educación de tal manera que cada niño entra en su edad. Su edad es una edad física y una edad mental. O sea que un niño de 6 años sabe hacer cosas de un niño de 6 años, y entonces todo ese colectivo, o sea, cuando empieza a institucionalizarse la educación para todos los sectores de la población, tenemos un montón de niños. Entonces, ¿cómo los agrupamos? Pues la forma mejor de agruparla es por su edad. Y su edad conlleva talento.
Claro, cuando la edad mental es mayor que la edad física, tenemos unos cocientes intelectuales más altos, que en realidad lo que significa es edad mental partida por edad cronológica, lo cual supone un desfase. Entonces, físicamente son niños de 2 años, de 3, de 6, pero mentalmente están por encima. Entonces lo que ocurre es que tienen, eso sí que es cierto, o sea, esa sí que es una característica, o sea, las características cognitivas suelen ser verdad las que aparecen en las páginas web. Tienen mayor memoria, tienen una velocidad de aprendizaje más rápido, y lo que ocurre es que ellos ya han captado el concepto. Lo que para un niño normal significa que hay que repetir y que además es el proceso educativo adecuado, es repetirles, para ellos ya esa repetición está de más. Y entonces se aburren y resulta realmente dramático porque van al colegio a aburrirse. Eso no es bueno, porque claro, la idea que van a tener de colegio es, Dios mío, qué aburrimiento otra vez. Va creando una serie de problemas de adaptación, no en todos los casos, te estoy diciendo, sí, que pueden darse es malo generalizar en este tipo de cosas, pero vamos, se puede dar este problema y entonces puede llegar incluso a extremos de problemas de rendimiento, incluso a rendimiento, no solamente rendimiento inferior, sino fracaso escolar. Entonces, eso por un lado. Pero en el caso de que no pase nada, porque hay muchísimos niños también de altas capacidades que pasan por su escolarización y no hay ningún problema, y llegan después a la universidad y algunos ni se enteran de que tienen esta condición, bueno, lo sabrán, o sea, ellos saben que aprenden rápido, pero poco más, ¿no? El problema es que si no se les da también mayores retos y un nivel adecuado a su capacidad mental, no desarrollan hábitos de estudio, no desarrollan... Es decir, ¿necesitan una disciplina? Sí, necesitan una disciplina, es como todo. Un pianista no llega a maestro de piano, vamos, a gran pianista simplemente porque tenga unas manos estupendas. O sea, ¿cuántas horas hacen falta de trabajo para llegar a ser una persona o una figura en la música, una figura en el atletismo, una figura en el deporte? O sea, cualquier futbolista no se pone a dar 2 patadas al balón y ya directamente entra en la primera, en la liga de las estrellas nacional, claro, todo. O sea, que es que eso es lo que se olvida, es decir, y ese es el problema en muchas ocasiones. Van, como les es muy fácil, directamente van aprobando año tras año con 10 minutitos de lectura, como mucho, o simplemente con lo que dan en clase. Entonces, llega un momento en que el nivel de exigencia es más alto que el que ellos están preparados. Y empiezan los fracasos, empiezan los problemas. Incluso algunos que dicen, yo es que antes era listo y ya no. Porque claro, no se dan cuenta que es que no sean listos, sino que además el trabajo intelectual exige oficio, exige trabajo, exige horas de dedicación, que es lo que ahora muchos de los problemas que tenemos, haciendo un inciso, y en mi parte profesoral, mi parte docente, los alumnos que tenemos ahora en grado, que saben que tienen 40 horas de trabajo semanal, de las cuales 15 son las que les damos nosotros en el aula. Y se olvidan que tienen que hacer otras 25 más en casa. Entonces luego llegan los grandes chascos cuando llega la época de exámenes, porque estudian a lo bestia, pero no tienen ese acompasamiento que tenían que tener. Claro, y llegan los grandes de fracasos. Forma progresiva. Claro. Entonces el hábito de estudio hace falta para todos. Y claro, lo que ocurre es que cuando su capacidad es mayor, no desarrollan ese hábito porque no les hace falta. Bueno, supongo que también en este caso el profesorado tiene las manos atadas cuando hablamos de niños que puedan a lo mejor resultar o resaltar entre los demás con una alta capacidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de un profesor que está dando clase, nota que un niño sobresale por el resto, pero tiene que atender a todos por igual, ¿no? En ese sentido, ¿el profesorado está capacitado para atender a niños con este tipo de alta capacidad? En principio, en la formación reglada hay poco de este tipo de cuestiones, es decir, ahora mismo no sé si me equivoco, pero creo que hay alguna asignatura en algún máster que nosotros impartimos. Digo, la Universidad de La Laguna, cuando digo nosotros, yo tengo este carácter institucional, ¿no? que pertenezco a la Universidad de La Laguna y me siento muy orgullosa de serlo, y entonces a veces generalizo en este plan. Creo que en magisterio no hay formación en este sentido, es decir, la formación se la ha tenido que hacer el profesorado fuera de su formación reglada.
Yo creo que están poco preparados, incluso porque también caemos en los mitos. Por ejemplo, el mito de que el niño que tiene mal rendimiento no tiene alta capacidad intelectual, lo cual no quiere decir que todos los niños de mal rendimiento tengan alta capacidad, que esa es la siguiente vuelta. Es decir, algunos niños con altas capacidades, este mismo tema que comentábamos del aburrimiento hace que se descentren en las actividades escolares y vayan perdiendo su ritmo y vayan fracasando. Pero eso no significa que todos los chicos que fracasen tengan alta capacidad. Entonces, lo que ocurre es que el profesorado detecta fácil un niño que tiene un alto rendimiento. Pero cuando tiene bajo rendimiento le cuesta entender que es un niño de altas capacidades. Entonces, hay algunas cosas indicativas. Por ejemplo, si un niño tiene picos en su rendimiento, es decir, hay asignaturas en las que es muy buena y otras muy mala. Otro indicador es cuando se le dan tareas que pueden elegir y ahí suelen ser brillantes. Entonces, ese niño que en una tarea que se le ha dado a elegir la hace de forma brillante, debería de mosquear al profesor, de decir, aquí está pasando algo. Bueno, de hecho, nosotros ahora, y muy interesados en que esto se pueda mejorar, vamos a tener un curso que ha financiado el Cabildo de Tenerife y que costará de 20 horas lectivas, algunas de ellas luego en aula virtual y 12 presenciales, que empezará el 26 de octubre, creo que es, o sea, el viernes de la última semana de octubre, y van a ser 3 viernes, uno en cada mes, ¿no? Con la idea de facilitar al profesorado, no tanto el tipo de enfoques que ellos ya tienen, de hecho, programados, como son adaptaciones curriculares o como es el tema de la flexibilización, sino más bien para darles nuestra visión desde el punto de vista de la formación extraescolar, de lo que nos ha llegado de los padres, ¿no? Y proponerles programas de enriquecimiento que puedan hacer dentro del aula. O sea, la idea es no tanto que, o sea, promover la creatividad del propio profesor para dar salida. A veces es tan sencillo como permitirles tareas alternativas, retarle en tareas que sean importantes, compartir sus conocimientos con otros niños de menor capacidad. Es decir, lo que supone es que, claro, el profesor es una carga añadida porque tiene que buscar tareas adicionales para que este niño o esta niña no se aburra. Y, señora Borges, ¿hay una edad determinada que se puede detectar esta alta capacidad? ¿Quién lo puede detectar primero? ¿El profesor o el padre o la madre en casa? Se detecta por regla general en casa, pero bueno, se puede detectar. Yo te digo que hay momentos en que un niño puede pasar todo su currículum escolar sin que se detecte. O sea, simplemente aprende bien, va bien, funciona y no simplemente sabe que es listo, pero vamos, no hay más allá. Sí, pero a lo mejor un niño que a lo mejor a los 2 años está balbuceando unas palabras, un niño a lo mejor de la misma edad puede estar con expresiones ya más avanzadas, de con hecho, una fluidez en el habla. Desde muy chiquititos es normal que haya ya algunos indicadores de que tiene alta capacidad. Uno de los indicadores más llamativos es el aspecto verbal. Suelen ser hablar desde muy jóvenes, muy chiquititos, y luego, sobre todo, hablar muy correctamente, o sea, utilizar las normas gramaticales absolutamente perfectas. En lugar de quiero pan, pues yo quiero pan, o sea, como muy completo, ¿no? Esos pequeños repipis, ¿no? Que de repente dices, pero ¿y este niño qué cosas está contando, ¿no? Luego, otro indicador suele ser las preocupaciones trascendentes, con muy pequeña edad, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la muerte, cómo apareció el mundo. Sí, que se preocupen por temas científicos. Por temas científicos y filosóficos. Hay algunos que yo digo, Dios mío, es que está planteando la filosofía universal. Es decir, esto es lo que se ha planteado la humanidad desde que tenemos conciencia de serlos, ¿no? Luego, otro indicador también puede ser el que aprendan a leer muy rápido. Ojo, a escribir no. Normalmente no aprenden a escribir rápido, suelen considerar que la escritura es un poco lata, y porque son 2 procesos distintos. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba se hablaba de los procesos de lectoescritura, y alguien con muy buen criterio dijo, no, proceso de lectura y proceso de escritura, porque son procesos distintos. O sea, el de lectura es puramente cognitivo y el otro significa grafía, y grafía significa esfuerzo. Y entonces, normalmente ellos... Ahí volvemos al asunto de los hábitos, ¿no? Y de la disciplina. Y que además dice, esto como que me atrasa. O sea, yo quiero leer y ahora tengo que... Y ahora tengo que hacer esto, que...
suele ser muy habitual que tengan una letra muy mala. Y de hecho nosotros algún año incluimos un taller de caligrafía dentro de nuestro programa para intentar, bueno, porque son hábitos adaptativos, es decir, hace falta una buena letra para superar los estudios preuniversitarios. No es imprescindible, pero viene bien. O sea, y luego, pues también a la hora de que un profesor corrija un examen, pues lo corrige con más cariñito cuando no está lleno de tachaduras que cuando no. Aunque yo lo corrijo igual de cariñosamente, ¿no? Pero sí que dentro de que no es algo absolutamente imprescindible, es algo interesante. Bueno, pues le digo, leen con facilidad. Les interesan temas, además de trascendentes, temas científicos también. Y esas son, digamos, las características esenciales. Después también hay una característica afectiva que suelen tener lo que se llama la sobreexcitabilidad, es decir, que a lo mejor se emocionan muchísimo pues porque está muriendo gente en África, o porque yo recuerdo un ejemplo que era divertidísimo de un niño con 3 años que lo llevan sus padres de viaje a la península y de repente en la noche lo oyen llorando escandalosamente. ¿Pero qué te pasa? Pues que he tomado las croquetas más ricas y ya no voy a tomarlas nunca más así de buenas. Sobre todo esa previsión, esa idea que en un niño de 3 años, pues ¿cómo se le va a ocurrir? Comí unas croquetas muy ricas y ya está. No, es ese futuro, ese avance, esos comentarios, ¿no? A veces lo que ocurre es que tienen más hermanos y entonces la familia se percata de que es especial, pero eso tampoco suele ser muy común porque... De todas maneras dicen mucho que los niños menores suelen aprender mucho de sus hermanos mayores. Sí, pero además ahí está el problema de que es genético, con lo cual es raro que haya un niño con altísima capacidad y todos los demás que no lo tengan. Puede ser porque hay fenómenos genéticos, como sabes, que a veces pues, pueden aparecer los ojos azules del abuelo o cambios generacionales, pero por regla general alguno de los dos progenitores tiene alta capacidad o ambos. ¿Y tiene alguna relación también que sus padres a lo mejor sean más cultos de lo normal, sean profesores, estén más en contacto con la literatura, con los libros, con el cine? No, es independiente. O sea, la cultura, digamos, el nivel socioeconómico es independiente de la inteligencia. Está democráticamente, digamos, diseminado, ¿no? Lo que ocurre es que sí es posible que, claro, padres más sensibilizados y que estén más pendientes de todo, pues se percaten antes, pero por regla general puede aparecer en cualquier medio económico y cultural. ¿Y un niño con alta capacidad tiene que ser intelectual o también física? Antes hablamos incluso de futbolistas, niños que ya nacen prácticamente para ser futbolistas de primera división. ¿También aquí entran ese tipo de niños, los que tienen alta capacidad física o solo intelectual? Depende del modelo. O se le pueden dar las dos cosas, ¿no? ¿Pueden ser niños con alta capacidad intelectual y también física? Puede ser, no es lo más común, pero de hecho está el mito de que el niño con alta capacidad intelectual tiene desarraigo con respecto a sus compañeros, problemas adaptativos, problemas de relación, y eso no tiene por qué darse. De hecho, las últimas investigaciones, entre ellas una realizada por nosotros, o sea que lo tengo de primera mano, demuestra que no es así, que no hay una diferencia importante, no hay diferencia entre niños con capacidad, digamos, intelectual normal y niños con alta capacidad en su adaptación personal y social. Hay la tendencia de hablar de talentos y entonces se incluyen talentos artísticos, talentos deportivos, pero estos son modelos. Yo prefiero centrarme en que aquí estaríamos hablando de aspectos fundamentalmente cognitivos y de talentos intelectuales, porque además de los talentos deportivos se ocupa muchísimo nuestra sociedad y no les preocupa nada. Entonces, cuando aquí a veces hemos hablado que yo a veces me posiciono por una educación segregada, es decir, que el niño de alta capacidad esté con compañeros de igual capacidad, y lo mismo que los niños de 6 años están con niños de 6 años, y entonces se me suenan todas las alarmas y te hablan de segregación y te hablan de 20.000 cosas. Entonces cuando tú le dices, ¿y los talentos deportivos que se van a Barcelona o al País Vasco con 10, 12 años, que se van de su entorno, de sus familias, de tal, eso no son segregados? Se ve de una forma diferente. Se ve el talento deportivo, digamos que está mucho más valorado porque viene bien. O sea, ayer, por ejemplo, se paralizó el mundo porque había un derbi, ¿no? Y incluso mi hijo me fue a buscar al aeropuerto diciendo, mami, pero rapidito que me voy al fútbol, ¿no? Entonces,
El deporte está muy bien valorado, cosa que no tan bien el aspecto intelectual. Está muy bien valorado, pero luego no se le da el tratamiento igual. ¿Y usted prefiere que, por ejemplo, un niño con una alta capacidad intelectual avance varios cursos, si es posible? Para que no se aburra en clase y no pase eso que usted comentaba antes y que incluso se dé lugar a ese fracaso escolar. Mira, vamos a ver. Científicamente y por estudios que hay un estudio de hace unos pocos años donde se valoraba la aceleración y normalmente los estudios demuestran efectos positivos. Yo lo que pasa es que tengo la idea de que acelerar por acelerar no. Es decir, cuando un niño está teniendo problemas en primero y pasa a tercero, los primeros meses tiene retos, se tiene que poner al nivel y está encantado con lo que hago, encantada, ¿no? El problema es que en cuanto que pasa esa novedad, volvemos otra vez al problema de siempre, es decir, hay un ritmo de aprendizaje distinto y ellos vuelven otra vez a tener el mismo problema, es decir, dentro de un programa de aceleración tiene que haber también un programa de enriquecimiento, o sea, no basta con pasarlo de curso. El pase de curso soluciona un problema, pero no soluciona todo. Lo que pasa es que ya te digo, los estudios señalan buenos resultados, los estudios a nivel internacional. Lo que pasa es que habría que entender o habría que saber qué es lo que se entiende a nivel de los diversos países por aceleración, que no es homogéneo tampoco. ¿Y un niño superdotado toda la vida? Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a ver, ahí también la normativa te dice que hasta los 12 años se consideran precoces y a partir de los 12 revalidan, por decirlo de alguna manera, la alta capacidad y hay quien lo supera y quien no. Eso es empírico. Lo que yo no acabo de tener claro es si realmente el problema que se da es que el desarrollo ha sido desigual, con lo cual, como un poco cuando tenemos adolescentes que de repente les crecen espantosamente los brazos y el resto del cuerpo les queda más pequeño, ¿sabes? Esos procesos de desarrollo que van desarrollo desequilibrado y que puede ocurrir lo mismo con el tema cognitivo. Entonces, que desarrollen mucho su capacidad, digamos, cognitiva y después su cuerpo, al ir avanzando, se vaya acomodando, ¿no? Esa es una explicación para esos desfases entre los niños diagnosticados a los 6 años y luego a los 12. Yo tengo otra teoría, que es que como había por ahí un artículo que decía no es inteligente ser inteligente, se adaptan al mundo que les rodea y dice, me va a parecer que casi mejor que paso por normal. Y de una forma consciente o inconsciente las siguientes pruebas resultan peor. O sea que ahí yo no lo tengo claro, porque es una capacidad genética. Entonces, lo mismo que el color de ojos no cambia desde que naces hasta que te mueres, la capacidad cognitiva tampoco. Y si los niños superdotados no son tratados debidamente, como usted apuesta, señora Borges, ¿pueden derivar en enfermedades mentales en un futuro, en su etapa adulta? No. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, hombre, lo que puede es ocurrir como en todo, desadaptaciones. A lo mejor problemas de frustración por haber alcanzado sus metas. O de hecho desempeñar algún tipo de trabajo que les frustre, que no hayan alcanzado lo que ellos querrían, ser conscientes de que podían haber llegado a más, pero como todos en este mundo, es decir, ahí no... es independiente, es decir, hay personas que tienen una capacidad de adaptación mayor, otras que la tienen menor. Para eso mucho más importante es que se trabaje un poquito la tolerancia a la frustración. Voy a también aprovechar un inciso para decir que hoy en día hay muy poca disciplina, los niños tienen menos autoridad, o sea, los padres tienen menos autoridad de la que debieran y entonces se trabaja muy poco la tolerancia a la frustración. Al revés, se considera que al niño hay que darle todo y luego lo que ocurre es que cuando la vida no les da todo, no saben cómo adaptarse y cómo enfocarlo. Entonces yo creo que en principio no es un problema. El problema es que van a ser más felices si pueden desarrollar sus capacidades intelectuales y eso redunda en autoestima, redunda en que la sociedad se ve beneficiada de que su capacidad intelectual salga adelante, pero también tenemos que después tener una sociedad que pueda engullirse esas capacidades intelectuales o esos títulos. ¿Y cómo le siente un padre, señora Borges, que le digan su hijo superdotado? Puede ser momento de satisfacción, también puede ser momento de preocupación, de responsabilidad, de compromiso.
Por regla general, bueno, desde luego los padres responsables pues se preocupan de darle la mayor, o sea, la educación que les corresponde, y entonces empiezan a tocar puertas, a buscar. En ocasiones viene del mismo colegio, de que el niño se aburre, de que está teniendo problemas, y entonces de ahí, a veces incluso por fracaso escolar, viene el diagnóstico, y el diagnóstico es, oh Dios mío, tenemos un niño de altas capacidades en casa, ¿no? Hay padres que llegan a sentirse muy agobiados, porque como las altas capacidades parece que es una de más pero una de menos, es decir, en cuanto que te dicen que es superdotado, pero va a ser un niño desadaptado. Entonces el padre se preocupa de pensar, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer con este niño? Es una cuestión normal, o sea, no pasa nada. La superdotación o la alta capacidad siempre es un privilegio. El problema surgirá si el entorno no le ayuda o si el entorno le empobrece o le entorpece, pero siempre es una bendición. ¿Y cómo ocupar su tiempo libre? Hemos hablado mucho también del colegio, de su etapa escolar, pero luego llega a casa, a lo mejor tiene otras actividades extraescolares o no las tiene. ¿Deberían ocupar también su tiempo libre, por lo menos para también alimentar esas relaciones sociales? Vamos a ver, es muy conveniente tener actividades extraescolares variadas. Lo que pasa es que no en exceso. Yo veo que ahora mismo también... ¿Se ocupan mucho a los niños? Se ocupan a los niños en general. O sea, los niños tienen una vida que, como yo digo, si hubiera una posibilidad de quejarse en algún sitio, tendrían que irse a quejar, ¿no? Porque tienen unas condiciones que si fueran laborales diríamos, Dios mío, esto no es posible, ¿no? Entonces salen del colegio y ahora piano, y el día siguiente inglés, y al otro al ballet, y después a karate. Y eso durante una semana, o sea, o 2 horas, eso no puede ser. O sea, la actividad extraescolar tiene que ser elegida por el niño o por los padres por determinadas condiciones. Es decir, si un niño tiene, por ejemplo, mala capacidad física, pues que es conveniente que vaya a actividades deportivas. Las actividades deportivas también son muy convenientes porque ayudan a trabajar en equipo, cosa que a los niños de altas capacidades no les suele gustar. Y entonces, metiéndolo de forma entretenida, pues pueden ser pues muy buenos deportistas si se empieza desde pequeño, pero vamos, tampoco sin forzar excesivamente. O sea, hay que forzar a que tengan un buen rendimiento en clase. Y luego, el resto de las horas puede ser más libre. Entonces, ahí esa libertad de que ellos elijan, de que puedan hacer lo que les guste, también dentro de un orden. Es decir, no pueden decir, hoy me gusta el ballet, mañana me gusta el inglés. En eso los padres también tienen que tener un cierto control. Bueno, ¿te gusta el ballet? Pues vamos a empezar con el ballet. No me gusta el ballet, por lo menos un año entero de ballet hasta que digas que no te gusta, porque claro, todas las actividades son oficios y tardan en cogerse. O sea, tú no llegas de buenas y primeras y ya eres la bailarina del Bolshoi, ¿no? Tienes que aprender y es muy duro. Lo que comentaba antes, es muy duro los aprendizajes y eso se hacen con esfuerzo, no se hacen con capacidad intelectual. La capacidad intelectual empieza, pero a partir de ahí. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues dejarles un poco que elijan y que hagan cosas que les resulten interesantes. Sobre todo, nunca negarles el conocimiento. También suele haber por ahí un comentario común, sobre todo del profesorado, de decirles, no le enseñes esto porque luego se va a aburrir en clase. No, déjalo que disfrute, déjalo. Es que tú sabes lo que es decirte a alguien, no aprendes eso, que no, ahora no. Le estás enseñando que el aprendizaje es malo, que hay algo pecaminoso, peligroso, que tú... No es conveniente. No es conveniente. Al revés, yo lo que le diría a un profesor, ahora es decir, no a los padres también que los dejen, que les den posibilidades. Tenemos hoy en día algo mágico que es Internet, que es una ventana al mundo, que hay que saber organizar, que los padres tienen que controlar, que los padres tienen que revisar cuáles son las visitas que hacen sus hijos a Internet, que para eso también hay sistemas informáticos estupendos donde ellos pueden revisarlo. No hay que prohibirles Internet porque entonces se van a un cibercafé y entonces lo que ellos no quieren que sus hijos vean, lo ven y ni siquiera lo pueden controlar. Pero es una ventana al mundo, es un montón de posibilidades. Entonces yo también lo que quiero recomendarle, por ejemplo, al profesorado, que se sienten muchas veces amenazados por estos niños porque son muy preguntones. Y entonces... Y los condicionan y los ponen en evidencia. Sí, yo reconozco... Eso sentaría muy mal, ¿no? Sienta muy mal. Yo reconozco que a veces hacen unas preguntitas que hay que tener solvencia como docente y autoestima suficiente para decir, no, mira, esto no lo sé. Pero ahora mismo también tenemos nuestras aulas con tantas posibilidades
que desde buscarlo en Google en ese momento hasta decirle que se vayan a casa, que te lo traigan al día siguiente, más que eso no vale ahora. Eso no, ¿para qué me estás preguntando esto? O sea, darle la posibilidad de que esa curiosidad no se rompa. Y es fácil, o sea, tú puedes, yo entiendo que tú estás dando una clase y que en ese momento que venga una pregunta que es de otra galaxia, te tiene que dejar muy descontrolado, claro, porque es así, ¿no? Sí. Pero la posibilidad está en decirle, tráemelo mañana, yo no lo sé, compártelo con tus compañeros y mañana no lo cuentas. Claro, y así también le da plazo a la profesora. Es una posibilidad. Profesor y a los padres también, porque los padres a veces dicen, ¿y si sabe más que yo? Pues sabe más que tú, que no pasa nada. Es decir, yo hay muchísimos temas que mis hijos saben muchísimo mejor que yo y me viene estupendo porque así las consulto. Señora Borges, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo. La verdad que el mundo de las altas capacidades da para mucho. Sabemos que además prácticamente acaba de aterrizar desde México, de donde está participando de una red internacional de investigación, intervención y evaluación de las altas capacidades intelectuales, donde está inmersa no solo la Universidad de La Laguna, sino otras universidades de España y de Europa y de América, como sabemos. Señora Borges, gracias por acompañarnos esta mañana. Pues nada, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poco. Gracias, buenos días. Pues ya saben, con esta información de los niños con altas capacidades nos quedamos con la programación de Televisión Canaria. Será hasta el próximo programa. Adiós, buenos días.